Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. Hoy vamos a hablar acerca del tema que sin duda ha sido la noticia más importante de la semana en el ámbito económico nacional. Esta fue la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés en 75 puntos base el día martes 31 de agosto pasado. Esta decisión ha sido altamente discutida y hay sectores que la han criticado en forma muy ácida, argumentando intencionalidades políticas por parte del Banco Central. En lo que viene voy a explicar mi visión respecto a este importante tema. En primer lugar, vamos a comenzar con una mirada respecto a cuál es el problema que estamos discutiendo. Acá el origen del problema, al menos la causa directa de él, es una sostenida alza en la inflación que se ha venido dando a lo largo del presente año y que se proyecta se va a intensificar en lo que queda de este año y se podría prolongar a la mayor parte del 2022. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema de la inflación? Hay muchas razones, pero las dos más importantes son las que se mencionan en esta lámina. En primer lugar, la inflación le causa un serio daño a la economía porque distorsiona la información contenida en el sistema de precios, provocando distorsiones y generando ineficiencias que afectan negativamente la actividad económica. Tanto o más importante que eso, impacta con especial fuerza a los sectores de más escasos recursos, debido a que ellos tienen una menor capacidad de protegerse de los efectos de la inflación. Si bien la causa directa del problema es el alza de la inflación, eso no es más que un síntoma. La verdadera causa, lo que está detrás de esta enfermedad, es mucho más profundo que solamente el tema de la inflación. Son decisiones en el ámbito político. Lo que estamos viendo en esta lámina es una identidad con la que trabajamos los macroeconomistas que nos dice una cosa muy simple. La producción de una economía, el Producto Interno Bruto, es igual a la demanda agregada. Y esa demanda agregada se puede descomponer en consumo privado, inversión, gasto del gobierno, exportaciones, a las cuales le restamos las importaciones netas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Vamos a ver que se ha producido un fuerte incremento en el consumo privado. Ese aumento en el consumo privado ha incrementado la demanda agregada. Ese aumento en la demanda agregada ha presionado al alza la producción, que es un resultado que todos queríamos recuperar la economía producto de la recesión asociada a la pandemia, pero al toparnos con restricciones en la capacidad productiva, esto también ha estado generando un incremento en los precios. El aumento en el consumo que veíamos en la lámina anterior tiene una manifestación en el mundo real que queda en evidencia en este gráfico. Acá ustedes pueden ver la evolución de las ventas del comercio minorista. Las barras azules corresponden a los niveles de esas ventas, la línea roja nos muestra las tasas de crecimiento interanuales. Ustedes pueden ver cómo el estallido de la pandemia provoca una profunda caída en esas ventas, pero luego viene una sorprendentemente rápida recuperación. Eso es muy extraño. ¿Cómo es posible? La pandemia provocó una destrucción de más de 2 millones de puestos de trabajo. ¿De dónde sale el ingreso que está financiando este fuerte crecimiento del consumo, de estas ventas minoristas? Esa es justamente la causa profunda del problema. Las fuentes que están financiando y que están provocando este crecimiento explosivo del consumo. Y ahí podemos identificar dos fuentes de financiamiento. En primer lugar, gigantescas transferencias realizadas por el gobierno. Estas transferencias orientadas a mitigar el impacto de la crisis y hacer que las personas pudieran mantener una cierta capacidad de consumo y un estándar de vida lo más parejo posible. Pero los montos involucrados han sido gigantescos, casi 6.400 millones de dólares en 2020, equivalentes a 2 puntos del PIB,
y más de 30.000 millones de dólares en 2021, equivalente a 10 puntos del Producto Interno Bruto. Esta es la mayor expansión fiscal de la historia de Chile, lo que ha provocado un deterioro gravísimo en las finanzas públicas de nuestro país. Adicionalmente, desde el año pasado, 2020, hemos visto 3 retiros de los fondos de pensiones. El monto total hasta fines de julio llegaba casi a los 50.000 millones de dólares, destruyendo en el camino al sistema de pensiones basados en ahorro individual, lo que es un daño estructural al sistema económico. Pero estos 50.000 millones de dólares, junto con las transferencias realizadas por el gobierno, son el factor clave que ha sustentado y que ha permitido el crecimiento explosivo del consumo y el alza de la inflación. Por lo tanto, podemos afirmar que la verdadera causa del problema son básicamente dos: el populismo extremo que vemos en el Congreso, de hecho en todo el espectro político, pero especialmente en el Congreso, y un gobierno extremadamente debilitado luego del estallido social, que no puede contener ese populismo y que no logra ni siquiera mantener alineadas a los representantes de su propio sector. En este contexto, ¿tiene algún grado de culpa el Banco Central? Para eso tenemos que ver qué es lo que ha hecho el Banco Central en este periodo. El instrumento principal con el que trabaja el Central es la tasa de política monetaria. Esta tasa de interés efectivamente ha sido llevada a los niveles más bajos de la historia, igualando los niveles que vimos en el peor momento de la crisis subprime en 2009 y comienzos del 2010. Además, el Banco Central ha inyectado una enorme cantidad de dinero a través de la compra de activos financieros, entre ellos bonos bancarios, para mantener la liquidez en el sistema financiero. Por lo tanto, a primera vista podríamos decir que el Banco Central ha contribuido a las presiones inflacionarias a través de una masiva inyección de liquidez y una reducción de las tasas de interés. Sin embargo, si esa fuera la causa importante de la explosión inflacionaria, debiéramos estar viendo un crecimiento muy potente del crédito. Especialmente debiéramos estar viendo un crecimiento explosivo del crédito de consumo. ¿Y qué nos muestran los datos? Los datos nos muestran que el crédito de consumo cae un 12,9% en los 12 meses terminados en julio recién pasado. Por lo tanto, no, definitivamente el Banco Central no ha sido el responsable de esta alza inflacionaria. En el peor de los casos, ha tenido un rol completamente secundario en ella. Ahora, podemos preguntarnos una cuestión adicional. Bueno, dado lo anterior, ¿fue una decisión correcta del Central el subir agresivamente la tasa de interés hace unos pocos días atrás? Bien, para eso veamos cuál es el mandato que tiene el Banco Central. Este párrafo está tomado directamente de la página del Banco Central y como ustedes pueden ver ahí en el primer párrafo que está resaltado, la ley orgánica que regula el funcionamiento del Banco Central establece que su objetivo fundamental es velar por la estabilidad de la moneda, lo que implica mantener la inflación baja y estable en el tiempo. Por lo tanto, lo que hizo el Banco Central al subir la tasa de interés es simplemente atenerse al mandato que ha recibido por ley. El Banco Central está cumpliendo con la ley. Entonces, ¿hay algún problema en lo que ha ocurrido recientemente? La verdad es que sí, hay un problema. Y el problema es que si bien el Banco Central está cumpliendo con su mandato de mantener baja la inflación, para eso está usando la única herramienta con la que cuenta para cumplir con su mandato, que es la tasa de interés. Y el problema es que la tasa de interés no es una herramienta suficientemente fina para enfocarse precisamente
en el origen del problema. Impacta a toda la economía, impacta al sector productivo e impacta también al sector de las familias y el consumo, subiendo las tasas de interés de los créditos hipotecarios, las tasas de créditos que pagan las empresas y también subiendo las tasas que las personas pagamos en los créditos de consumo. La evidencia nos muestra que en realidad el problema es el siguiente. Volviendo a la identidad que les mostré hace un rato atrás. Como les explicaba, la causa fundamental del problema es un crecimiento explosivo del consumo, pero el instrumento con el que el Banco Central cuenta, que es la tasa de política monetaria, afecta principalmente a la inversión, no al consumo. Esta caída en la inversión provocada por el alza de la tasa de interés efectivamente va a bajar las presiones inflacionarias, pero a la vez va a afectar negativamente la producción agregada. Y no solamente en el corto plazo, la inversión también incide en la capacidad productiva de mediano y largo plazo. De hecho, en el último informe de política monetaria, publicado el miércoles 1 de septiembre, el banco reconoce este problema. Las proyecciones para el 2022 y 2023 nos muestran tasas de crecimiento extremadamente bajas en el Producto Interno Bruto y tasas aún más bajas en el crecimiento de la inversión. Este es el problema central. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que entonces debíamos hacer para enfrentar este problema? Bien, básicamente yo creo que la receta contiene 3 ingredientes. En primer lugar, atacar la causa última y terminar con los retiros de los fondos de pensiones. En segundo lugar, reducir y focalizar las transferencias realizadas por el gobierno. Las transferencias universales son un despilfarro de recursos y además aumentan los problemas inflacionarios. Y finalmente, el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa de interés, pero tiene que hacerlo en forma muy gradual, de tal forma de minimizar el impacto sobre la economía y definitivamente no sorprender al mercado. Bien, con esto damos por terminada la presentación de hoy. Espero que los antecedentes que les he mostrado les ayuden a comprender con más claridad la naturaleza del problema que está involucrado y los invito a participar a través de nuestro foro contenido en la página web con sus opiniones, comentarios y preguntas respecto a lo que hemos conversado en esta ocasión. Muchas gracias.